Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Eh, Les mando un abrazo, un saludo y vamos a comenzar con nuestro culto dominical. Es para mí un placer poder nuevamente estar grabando estos videos para poder llevarles a ustedes a sus casas esta doctrina que venimos viendo desde el año pasado. Estamos predicando de las 5 solas y hoy nos toca hablar de la tercer sola, que es la sola gracia. Y pues seguramente ya leyeron el texto que se encuentra en Efesios capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 10, pero en el verso 8 vamos a hacer énfasis, ¿sí? Leemos ahí que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Eh, una vez que hemos leído esto, vamos a comenzar con nuestro culto. Y les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y hagamos una oración poniéndonos en las manos de Dios para que Él nos hable, para que podamos entender y comprender cuál es su, ahora sí que su finalidad y cuáles son las cosas que Él quiere que hagamos y conforme Él quiere también que vivamos. Cierren sus ojos, por favor, y oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos un nuevo día, por darnos la vida, la salud y por, sobre todo, Señor, estar escuchando, estar llevando a cabo este culto, Padre Santo, para honra y gloria tuya, pero también para el conocimiento de tu pueblo. Permítenos, Padre Santo, poder entender y comprender la sana doctrina que tú tienes en tu bendita palabra, que es nuestra guía. Señor, nos ponemos en tus manos, rogándote tu bendición, rogándote, Señor, que tú nos ayudes y, Padre, que le des palabras al pastor, que me limpie, Señor, y que solamente, Padre Santo, salga de mi boca palabra tuya. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias y te ruego, Padre Santo, tu bendición y de tu unción. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre bendito. Amén. Como les decía, queridos hermanos, vamos a ver esta tercer sola. Ya seguramente leímos el texto, como les dije hace un momento, pero vamos a redundar un poquito más en esto. Esto es prácticamente algo que ya conocemos, algo que ya sabemos, pero que queremos reafirmar y tener bien sentadas nuestras bases en lo que creemos. La tercera sola de la reforma que sigue eh, es sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, no en los de nosotros, en esos méritos que Él alcanzó durante su vida, pero también muerte y resurrección. Dice el texto que acabamos de leer, que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia, la gracia es un regalo que no merecemos. Solo la gracia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por gracia divina o la gracia de Dios, es decir, es un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario al pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o que se haya ganado por su mérito o esfuerzo es compensación. Pero la gracia no tiene nada que ver con méritos personales. Y es en ella en la que vamos a meditar y estamos meditando. La gracia solo eh, la pueden disfrutar gente indigna. Y ninguno de nosotros, ninguna persona en toda la tierra es digna de recibirla. Todos somos indignos. Si alguno se cree digno, se está engañando. Todos somos indignos y Dios
dio esa gracia solamente a gente indigna. Esta es la esencia del Evangelio, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Deja muy claro el apóstol Pablo esta parte. Eh, por la exaltación de esa gracia, que es lo único que ha movido a Dios para salvar a los pecadores. Los protestantes abandonaron la confianza en sí mismos y en las promesas de la doctrina romana. No hay obra humana que pueda ser base de salvación. No hay mérito, no hay técnica o estrategia que pueda transformar a los hombres. La fe que salva no puede ser producida en el corazón humano. Dios solamente es el que la da y es una gracia inmerecida. Es un regalo que no merecemos. La doctrina romana es contraria a esto. Cuando se vendían aquellas indulgencias, y una indulgencia era un perdón de pecados, cuando se vendían tenían que ser comprados y ellos decían que con esto se iban directamente al cielo. Y la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Así es de que tengamos cuidado, porque hay mucha gente que comenta o gente que dice que solamente haciendo algo ellos pueden recibir este perdón, que nadie da nada más porque sí. Pues quiero decirte, querido hermano, estimado oyente, que Dios lo da sin que nosotros hagamos algo, sin que demos algo, sin que tengamos que hacer algo, como a veces llegamos a creerlo dentro de la iglesia. Ya Él ya me dio, ahora yo le voy a dar, No, Dios no te da la salvación porque tú tengas que dar algo. No es por tus ofrendas, no es por tus diezmos, no es porque te portes bien que Dios te da la salvación. La salvación Él te la da y no tienes que hacer nada. Simplemente es por la obra de Jesucristo que tú puedes obtener esta salvación. Charles Spurgeon, haciendo referencia al texto que acabamos de leer de Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: los pecadores son perdonados, convertidos y purificados y salvados por causa de la gracia de Dios. No son salvos por algo que tengan en ellos o puedan llegar a tener, sino por el amor, la bondad, la piedad y la compasión, y también la misericordia y la gracia infinita de Dios. La gracia es la fuente y la corriente. La fe es el acueducto por donde fluye el torrente. La gracia. Somos salvos por medio de la fe, pero la salvación es por gracia. Esta sola gracia, o sea, la salvación es solo por la gracia de Dios. Un clamor central de la Reforma fue salvación por gracia. Aunque la Iglesia romana enseña que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados. Los reformadores se regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor. En contraste con las doctrinas de mérito personal impartido por Roma. Sola gracia o solo gratia, la doctrina de la gracia, la depravación total, la elección incondicional, la redención particular y la perseverancia de los santos fueron predicadas por todos los reformadores protestantes en todo el movimiento protestante. Como lo declara la Confesión Bautista de 1689, Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados.
y por el sacrificio de sí mismo en la sangre en la cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían. Hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios, en favor de cada uno de nosotros. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de nosotros. Y ambas fueron gratuitamente, y no por nada que nosotros o ellos hayan hecho. Su justificación es solamente por pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueron glorificadas en la justificación de los pecadores. Esto dice esta confesión. La Escritura dice también, lo encontramos ahí en Efesios, del capítulo 1, del versículo 3 al 8, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1, del 3 al 8. Este lema, querido hermano, define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario al pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo es pago o compensación. Por la exaltación de esta gracia, que es lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores, los protestantes abandonaron la confianza en sí mismos. La confianza sin garantía en la habilidad humana es un producto de la caída de la naturaleza humana. Esta confianza falsa ha invalidado el mundo evangélico. Ha invadido, no invalidado, ha invadido el mundo evangélico. Aparecen ideas como el evangelio de la autoestima, el evangelio de la autosuficiencia, el evangelio de la salud y la prosperidad, el evangelio que se ha convertido en un producto para vender, y pecadores que se han convertido en consumidores que quieren comprar el producto para este producto. La fe cristiana, considerada como verdadera, no porque sea verdad absoluta, sino porque es un método que funciona. Estas actitudes silencian la doctrina de la justificación. No importa el compromiso o la doctrina oficial de nuestras iglesias, pero encontramos en medio de este mundo, encontramos en medio de esta sociedad, todas estas iglesias que predican un evangelio diferente al que está en la Biblia, de la autoestima, de la autosuficiencia, del evangelio de la salud y de la prosperidad, evangelios que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y estamos rodeados de ellos. Yo podría decirles nombres de este tipo de iglesias, pero no quiero poner el dedo en la llaga de muchas iglesias que predican este tipo de evangelio. Es mejor que conozcamos la sana doctrina, la doctrina que viene de parte de Dios y que está escrita en la palabra de Dios. Seguramente tú ya estás ahí ideando y preguntándote cuáles serán esas doctrinas de autoestima. ¿Cuáles serán esas doctrinas de autosuficiencia? Están centradas en el humanismo.
están centradas al gusto del cliente. Ellos dicen que el Hijo de Dios no tiene que enfermarse, que el Hijo de Dios debe de vivir de la mejor forma. Se sienten autosuficientes, creen que lo que dicen y que hacen es lo mejor y dejan a un lado la palabra de Dios. No se quieren sentir menores, sino que su autoestima está por encima de Dios mismo. Son esos evangelios que no están en la palabra. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa suficiente de salvación. Confesamos que todo ser humano nace espiritualmente muerto y por consiguiente es incapaz de aún cooperar con gracia para regenerarse. Él no puede hacer nada, no tenemos que hacer nada, es por la sola gracia de Dios que nosotros podemos recibir la salvación. No hay otra cosa, no es que tú creas, es que Dios puso en ti ese sentir que te dio el Espíritu Santo de creer en la obra de redención que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que te convence. No es lo que te haya dicho alguien. No es lo que tú hayas hecho para obtener esta salvación. No. Si habías pensado de esta forma, estabas equivocado. Es solamente el Espíritu Santo quien te convence de que eres pecador, de que has hecho algo mal. Y aceptas el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Él te da el regalo, ese regalo inmerecido, que es la gracia, para que tengas fe, para que creas en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Esta tercera tesis de solo gracia, con esta reafirmamos que en salvación somos rescatados de la ira de Dios, solamente por su gracia. Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis puso que solamente el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. Y ese Cordero, que en el Antiguo Testamento se hacía a través de holocaustos, que representaban solamente al Cordero que iba a venir más adelante para cubrirlo. Eso es sombra de lo que había de venir. Una vez que Jesucristo muere en la cruz, murió una vez y para siempre, pero resucitó al tercer día, librándonos de la esclavitud del pecado. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Él es el que nos justifica. Los méritos que Él hizo son los que nos justifican. No es que seamos justos, sino que Él nos imputa esa justicia a nosotros. A través de Jesucristo nosotros somos justos. No por algo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que Él hizo. Reafirmamos que la salvación, en esta salvación somos rescatados de la ira de Dios, solamente por la gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo a través de librarnos de nuestra esclavitud del pecado y de resucitarnos de la muerte espiritual a una vida espiritual. Negamos que la salvación sea de alguna manera el resultado del trabajo humano. No son métodos humanos, no son técnicas o estrategias humanas en sí mismas. No, ellas no pueden producir esta transformación. La fe salvadora no es producida por naturaleza humana, no regenerada. Es solamente dada por parte de Dios al pecador y esto solamente es por pura gracia. Es la tercera sola, querido hermano, que vemos y nos podemos dar cuenta que no necesitamos hacer nada. Simplemente que el Espíritu Santo toque nuestra vida, toque nuestro corazón para que nos impute esa fe y podamos creer. Así es. Si tú lo habías pensado de otra forma, tal vez no estabas pensando correctamente. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. De ser sola gracia.
De hoy en 8, si Dios permite, vamos a estar viendo la cuarta sola. Te invito, querido hermano, a que nos sigas a través de estos videos, a través de estas conferencias, a través de estos sermones, y que conozcas realmente la doctrina verdadera. Te invito a que hagas una oración ahí en tu casa y recojas tus ofrendas. Si Dios permite, de hoy en 8, vamos a estar nuevamente reunidos. Que Dios te bendiga y recuerda que la doctrina solamente se encuentra en la Biblia. No es algo que nosotros inventemos, es algo que está en la palabra de Dios. Y esto es bíblico totalmente. Que el Señor te bendiga, hermano. Nos vemos la siguiente semana.